Punto, proyecto de acuerdo de solicitud a los países democráticos para sumarse al requerimiento de celeridad en las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos ante la Corte Penal Internacional. Esto, presidente. Gracias. Para iniciar este debate tiene la palabra el diputado Francisco Sucre y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Muy buenos días, Junta Directiva, colegas diputados, pueblo de Venezuela, pueblo del Estado de Bolívar. Efectivamente, hoy estamos presentando este proyecto de acuerdo para ser votado por los colegas diputados en relación a la necesidad de ampliar el grupo de países que se han sumado a la demanda por violación de derechos humanos absolutamente comprobada por parte de la tiranía que en estos momentos está devastando a Venezuela. Esa demanda, como ustedes saben, fue presentada por un grupo de países en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, países a los que le agradecemos el haber presentado esta demanda, una demanda que está fundamentada en un informe muy minucioso que hizo la Organización de Estados Americanos con un panel de expertos en donde se estableció perfectamente, con clara nitidez, la sistemática violación de los derechos humanos de los venezolanos. Sistemática violación recogida en ese informe, recogida también en un informe presentado por el anterior Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que fue acogido, por cierto, ese informe por la nueva Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la señora Michelle Bachelet. Un informe que dice así, es un informe que establece que la violación de derechos humanos en Venezuela es una espiral descendente que parece no tener fin. Y evidentemente no tiene fin esa violación que se ha convertido en una especie de política de Estado de esta tiranía que está devastando a Venezuela. Es una política recurrente, sistemática, y ya vimos una de sus peores expresiones en el asesinato del concejal Fernando Albán. Asesinato que condenamos, asesinato que por cierto va a ser anexado a esta demanda que está cruzando por ante la Corte Penal Internacional. Y la petición que hacemos es que los países del mundo se sumen a esta demanda, que se sigan sumando a esta demanda para darle aún más fuerza. Y la intención de este acuerdo es que esa demanda avance hacia la investigación formal por parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Es una demanda colectiva que está amparando los derechos humanos de manera colectiva, y eso es lo importante de esta demanda. Y es inédita. Esta es la primera vez en la historia del Estatuto de Roma, la primera vez en la que un jefe de Estado, de un Estado miembro, es demandado por otros jefes de Estado de un Estado miembro. Esto es un reconocimiento explícito a la gravedad de la situación de la violación de los derechos humanos en Venezuela, y desde la Asamblea Nacional debemos y vamos a seguir impulsando la posibilidad de que esta demanda se active de manera rápida y de manera oportuna para seguir contribuyendo en la solución de la situación gravísima de violación de derechos humanos que tenemos en Venezuela. Hay que entender que los derechos humanos son valores universales. Venezuela es parte de todos los acuerdos de protección de derechos humanos que existen hoy en el ordenamiento jurídico del derecho internacional público, y quienes hoy están desgobernando en Venezuela pretenden hacer caso omiso de eso y establecer una especie de Estado paralelo que está amparando situaciones tan graves como la que, por ejemplo, está ocurriendo en estos momentos en el Estado Bolívar. En el Estado Bolívar, en estos momentos, ya se tiene certificada una nueva masacre en el sector de la mina Los Candados en Tumeremo. Y lo grave de esto es que fue un enfrentamiento que se suscitó ayer entre
el ELN, la guerrilla colombiana y los pranes que normalmente operan esas minas. Eso es una admisión de que este es un Estado fallido que ha perdido el control de su territorio. Y allí, hasta ahora, los familiares han denunciado, pasaron una lista con 16 fallecidos, 6 heridos y la información extraoficial que estamos manejando de personas que petición a los países de Europa, los países de América que no se han sumado a esto, que se sumen en la defensa, en el apoyo al pueblo venezolano para restablecer su democracia y para que en Venezuela se restablezca el imperio de la defensa de los derechos humanos. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchas gracias al diputado Francisco Sucre por su intervención. Para continuar el debate en este punto, donde hay un proyecto de acuerdo consignado, tiene la palabra el diputado Omar González. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Señor presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Comienzo por señalar que la fracción parlamentaria 16 de julio respalda de manera decidida la iniciativa de exigir a la comunidad internacional se sume a la petición de darle celeridad a las investigaciones que adelanta la Corte Penal Internacional por la sistemática violación de los derechos humanos, por el genocidio y los crímenes de lesa humanidad que el régimen de Nicolás Maduro comete en Venezuela. Hay un viejo y sabio aforismo que dice que la justicia, cuando llega tarde, se convierte en una injusticia. Y efectivamente, los venezolanos corremos el riesgo de que la Corte Penal Internacional, a pesar de que, como ha dicho el diputado Sucre, por primera vez en la historia, jefes de Estado y jefes de gobierno de 7 naciones han solicitado se enjuicie a Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad, continúe el genocidio en Venezuela. Un genocidio que ha costado la vida de cientos de miles de venezolanos que han sido exterminados por hambre, que han sido eliminados por falta de medicinas, que han sido asesinados por el AMPA que anda con el moño suelto por todo el territorio nacional, que han muerto como consecuencia del uso absolutamente brutal de los cuerpos de seguridad del Estado, en los que han perdido la vida más de 150 jóvenes y adultos por simplemente ejercer el derecho a la protesta. Si no se actúa con celeridad, continuarían las terribles violaciones como las que han vivido varios de nuestros colegas parlamentarios que tienen la prerrogativa de haber sido elegidos por el pueblo venezolano y en consecuencia
tal como reza nuestra Carta Magna, tienen la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. Casos como el de Renzo Prieto, casos ayer como de la colega Adriana Pichardo, casos como el de Juan Requesén, que sigue recluido en las mazmorras de los cuerpos de seguridad del Estado y está siendo torturado. O más recientemente, como el asesinato abominable de Fernando Albán en manos de sus torturadores. Asesinato que esta misma Asamblea Nacional aprobó en la sesión pasada, fuera investigado de manera independiente para que los responsables sean juzgados como es debido. Por cierto, que sobre este tema, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo la desfachatez, tuvo la cobardía, tuvo el rastrerismo de incluso pasar por encima de la decisión de esta magna asamblea al oponerse a que una comisión independiente investigara la muerte de este luchador social, de este hombre comprometido con las cosas de bien como Fernando Albán. Ya lo había hecho en otras ocasiones. Había dicho, por ejemplo, que el éxodo, la diáspora de millones de venezolanos no era producto del desgobierno de Maduro y su régimen, sino que era producto de la comunidad internacional y de las sanciones que habían aplicado a los narcotraficantes, a los terroristas, a los asesinos y a los cobardes corruptos del régimen de Maduro. Y hay otra serie de felonías que ya conocemos de Nicolás Maduro. Hago un paréntesis, con el permiso del presidente, para hacer del conocimiento de los colegas diputados y del pueblo de Venezuela que la fracción 16 de julio ha solicitado formalmente a esta Asamblea Nacional en esta comunicación para que sea debatido en este Parlamento una declaración de persona non grata por todas estas felonías y otras que diremos en el debate. El ex presidente del gobierno español, que en mala hora se trató de convertir en mediador y se ha convertido en el verdugo de los venezolanos. Señor presidente, ya le hemos hecho entrega por secretaría de la referida solicitud y esperamos de todo corazón, como espera la inmensa mayoría de los venezolanos, que sea debatida en las próximas sesiones. Volviendo al tema de la Corte Penal Internacional, finalmente, señor presidente, colegas diputados, queremos agradecer a la señora Federica Mogherini, quien es la alta representante para la política exterior del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, el haber echado por tierra, haber aplastado una iniciativa que el pueblo venezolano debe rechazar, donde seguramente tiene sus manos metidos este señor, este sujeto, del que ya hice referencia, que trataba de revivir un diálogo para seguir dando oxígeno a esta tiranía que somete a los venezolanos. Pero 28 de los estados de la Unión Europea aplastaron esa iniciativa. Igualmente, queremos finalmente, señor presidente y colegas diputados, urgir a la comunidad internacional, solicitar en nombre del Parlamento y de la bancada, en este caso 16 de julio,
urgir medidas para evitar que continúe el genocidio en Venezuela. Muchas gracias, colegas diputados. Gracias, diputado Omar González, por su intervención. Tiene la palabra el diputado William Dávila. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente. Colegas diputados, esta sesión de hoy tiene la importancia de darle el apoyo, agradecer a 7 países que, de acuerdo al artículo 14 del Estatuto de Roma, remitieron a la fiscal una situación aquí en Venezuela, a la fiscal de la Corte Penal Internacional, en que parezca, de acuerdo con el estatuto, con su venia, voy a leer ese artículo: todo Estado parte podrá remitir al fiscal una situación en que parezca haberse cometido una o varios crímenes de la competencia de la Corte. Y dentro del ejercicio de la competencia de la Corte, artículo 13, se señala que la Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes a que se refiere el artículo 5 del Estatuto de Roma. Ese artículo 5 señala que dentro de la competencia de la Corte, los crímenes que son considerados allí son los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y los crímenes de agresión. En lo que corresponde, por ejemplo, a los crímenes de lesa humanidad, está precisamente el hecho que responda a un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, específicamente asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. Los Estados partes hicieron uso de esta competencia y, por supuesto, enviaron eso a la fiscal. Pero quisiera hacerle igualmente una mención a los altos representantes del gobierno. El Estatuto de Roma dice en el artículo 31, en lo que corresponde a las órdenes superiores y disposiciones legales, no se eximirá de responsabilidad el que alegare el cumplimiento de órdenes superiores. Y en lo que corresponde a la responsabilidad de los jefes y otros cargos superiores, el artículo 28 dice que serán responsables los jefes militares que bajo su mando se cometan crímenes penados por el Tribunal Penal Internacional. Por supuesto que la Corte tiene responsabilidad en analizar solo lo respecto de las conductas individuales de las personas naturales. Es imprescriptible, por supuesto, estos delitos, y aquí es muy importante señalar que así como caracteriza los derechos humanos su progresividad y su universalidad, en Venezuela la violación o las graves violaciones de los derechos humanos, para que cataloguen dentro del Estatuto de Roma, es progresivo igualmente. Nosotros hace un año llevamos este informe sobre los delitos de lesa humanidad en Venezuela, que lo presentamos el 16 de noviembre al panel de expertos que había designado el secretario general de la OEA para analizar la situación de Venezuela, si podía ser remitida a la Corte Penal Internacional. En este informe de 60 páginas desarrollamos los patrones en los siguientes aspectos: las detenciones ilegales a diputados y o privación ilegítima de libertad, las agresiones físicas y verbales a diputados dentro del hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en el desarrollo de las sesiones y en sus alrededores,
ataques y asedios a la Asamblea Nacional durante realización de sesiones por parte de grupos armados del gobierno con el apoyo de cuerpos de seguridad del Estado. Persecución, acoso y amedrentamiento a diputados, familiares, equipos de trabajos y bienes, las prácticas discriminatorias de la inmunidad parlamentaria y del ejercicio de la función parlamentaria, la acusación de delitos de traición a la patria, presos políticos, protestas y crímenes políticos. ¿Por qué menciono esto ahora? Porque, como acabo de señalar, la progresividad de los derechos humanos, su universalidad, es lo que caracteriza el derecho internacional de los derechos humanos. Aquí en Venezuela acabamos de ver recientemente, ayer, cómo le violan la inmunidad parlamentaria a Adriana Pichardo. Pero igualmente el atroz asesinato de Fernando Albán, que fue electo por el pueblo como concejal. Estamos hablando del desconocimiento total de la voluntad soberana de un pueblo. Estamos hablando de una violación de uno de los derechos más importantes que tiene un pueblo, que es el derecho a vivir en democracia, que hoy día igualmente forma parte de las graves violaciones de los derechos humanos y que están insertos dentro de los delitos, incluso de lesa humanidad. Esto es muy importante, que entonces la comunidad internacional en este momento acoja la situación que está viviendo en Venezuela para que la remita a la Corte Penal Internacional y de esa forma la fiscal ante la Corte Penal Internacional pueda aligerar el proceso. Incluso, de acuerdo con el estatuto, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte analiza si efectivamente hay méritos para que la fiscal proceda con su investigación, y puede llegar el caso que en el proceso, si la Sala de Cuestiones Preliminares decide que hay mérito para el enjuiciamiento, ordenar la detención de las personas que están incursos en esta responsabilidad penal individual. Es muy importante señalarlo porque esta Asamblea no puede estar rezagada frente a esta situación. El que nosotros le exijamos a la comunidad internacional que dentro de ese concepto de universalidad y progresividad de los derechos humanos acoja, adopten una decisión de apoyo para que verifiquen ante la Corte Penal Internacional la situación venezolana. Es decir, que otros países se sumen, respetando a cada uno de los países, incluso los que recientemente no se acogieron a la iniciativa de los 7 países. Consideramos que en este momento estamos en presencia de un elemento fundamental de la sociedad civilizada, como es la reivindicación de los derechos humanos. Aquí en Venezuela, cada día suceden estas violaciones, derechos económicos y sociales, en un país que tiene hiperinflación con depresión, en un país en donde, de acuerdo con los técnicos, la hiperinflación se define como la inflación intermensual que no pase del 50%. De acuerdo con las cifras de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, en septiembre la hiperinflación llegó a 240.000%, 240.000 bolívares. Estamos hablando de una hiperinflación además con depresión, porque tenemos una caída del Producto Interno Bruto que pasa del 50%. ¿Y eso qué va a traer? Consecuencias económicas y sociales, va a traer hambre, va a traer carencia de medicina, el poder adquisitivo del dinero no vale nada, y el Estado, como este es un Estado represor, va a asumir como política la represión. No hay manifestación que no salga a la calle porque estén protestando por falta de gas, de agua y de medicina, por violación de los contratos colectivos, que no sea reprimida por este régimen. Y aquí incluso surge esa tesis que lo analizamos la semana pasada, del derecho de protección internacional que tiene la comunidad internacional, que no puede dejar que un pueblo sea perseguido hasta el punto de que se cometan delitos de genocidio, aun cuando no existe aquí un conflicto bélico, porque el hambre es considerada aquí en Venezuela como un arma política, de manera tal de que no podemos permitir, y la comunidad internacional tiene que entenderlo, que no nos vayan a dejar a nosotros como un segundo caso cubano, no solamente por el hecho de exiliados cubanos, o mejor dicho, de exiliados venezolanos, sino por el hecho mismo de que se convierta la migración forzosa en un gran negocio para el Estado venezolano. Eso no lo puede permitir entonces la comunidad internacional.
Por eso es importante presionar con las armas del derecho en la mano, con las armas de la razón, porque el fascismo y el comunismo no pueden seguir teniendo vigencia en este mundo. Lo único que tiene vigencia es la paz y la democracia. Y tenemos que hacer valer los principios de esa soberanía popular, porque nosotros hemos sido electos por el pueblo. De manera tal, presidente, que me parece oportuno que se haya dado este debate, que nosotros le pidamos a la comunidad internacional el respaldo solidario, porque la democracia hoy día es un derecho fundamental. Los pueblos tienen derecho a vivir en democracia. La Corte Penal Internacional va a analizar los casos de manera individual, es decir, la responsabilidad individual de los que aparecen allí enjuiciados por esos delitos de lesa humanidad. Pero el Estado venezolano es responsable de la violación de los derechos humanos, de manera tal de que tenemos dos vertientes: por la vía de la responsabilidad del Estado y por la vía individual de quienes han cometido esos crímenes de lesa humanidad. Solo nos falta a nosotros aquí en Venezuela sincronizar las acciones, unirnos sobre la base de tácticas coincidentes por lo menos, para que de esa forma nosotros logremos el objetivo de erradicar esta tiranía perversa que persigue a la soberanía popular, porque a nosotros nos han perseguido o nos quitan el pasaporte y nos violan el derecho de inmunidad parlamentaria, o a la soberanía popular la asesinan, como el caso de Fernando Albán, un concejal electo por el pueblo que fue vilmente, atrozmente asesinado por este régimen, o mejor dicho, por esta tiranía. Así pues, compañeros, colegas diputados, presidente, demás miembros de la Junta Directiva, me parece oportuno, creo que hay que elevar esta voz, hacerlo llegar a la comunidad internacional, a todas las embajadas, pedir la cooperación en este momento, porque Venezuela fue históricamente muy generosa con los países que conocieron el nazismo, el fascismo y las dictaduras del Cono Sur. Venezuela fue sumamente generosa y amplia. Venezuela entonces le exige a la comunidad internacional, el pueblo venezolano, le exige a la comunidad internacional un respaldo decisivo, porque aquí vamos a advertir y nos adelantamos a las circunstancias. Al gobierno le interesa esta situación, y como le interesa desde el punto de vista político y hasta económico, va a buscar reprimir al pueblo. Solo que nosotros no somos una isla, somos un país con más de 30 millones de habitantes, que todavía tenemos la fuerza de esta Asamblea Nacional, que debemos sentirnos orgullosos de estar aquí, porque no llegamos impuestos a dedo, sino que llegamos por la voluntad soberana del pueblo y hemos resistido aquí en esta Asamblea Nacional, pese a todos los ataques sistemáticos del régimen contra todos nosotros. Así pues, compañeros diputados, con todo el ánimo y con toda la fuerza, exijámosle entonces a la comunidad internacional que nos apoye en esta lucha, que libren la actividad que corresponde en todos los organismos para que se acelere lo que está a nivel de la fiscal de la Corte Penal Internacional, y nosotros seguir enriqueciendo ese expediente con todas las violaciones sistemáticas que a diario están ocurriendo aquí en Venezuela, en donde los derechos colectivos, los derechos sociales, los derechos a la vida, los derechos a la salud, los derechos a tener un buen ambiente, incluso el derecho a la vida, por supuesto, están siendo conculcados sistemáticamente por una política de secuestro y de agresiones del Estado venezolano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al diputado William Dávila por su intervención. Y para cerrar el debate tiene la palabra el diputado Ángel Medina. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente, Junta Directiva, diputados, Venezuela. Teniendo presente que en este siglo millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, son dos de los considerandos que se establecen en el preámbulo que creó y se constituyó como el Estatuto de Roma. Un estatuto que es el marco que ha permitido la construcción o la constitución de la Corte Penal Internacional.
Un estatuto que desde julio de 1998 ha emprendido una nueva lucha en materia internacional para el desarrollo de sistemas de protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos del mundo. Cabe recordar que el mundo cada día avanza en crear un mayor sistema para la protección de cada uno de los ciudadanos. Un sistema que vaya mucho más allá de los gobiernos, un sistema que vaya mucho más allá de las instituciones y que considere al hombre como un ser humano libre y un ser humano con garantías plenas en cualquier sitio donde esté en el mundo. Cabe recordar que este Estatuto de Roma nació bajo el amparo de dos grandes eventos que se constituyeron en los años 90 y que fueron de los más bochornosos para la humanidad, como lo es los genocidios de la ex Yugoslavia y los genocidios de Ruanda. Un Estatuto de Roma que además Venezuela ratificó, no solamente en julio de 1998, sino que lo ratificó, en julio del 2002, y por tanto ese estatuto, ese organismo jurídico, ese instrumento jurídico que crea la Corte Penal Internacional, hoy, según el artículo 153 de la Constitución, de nuestra Constitución, hoy es ley para todos los venezolanos. Es por eso que lo que está sucediendo hoy, de una iniciativa que además es histórica, una iniciativa de 7 naciones, empezando por 6 naciones americanas, que llevaron con sus gobiernos una petición muy expresa a la Corte Penal Internacional y especialmente a la fiscal. Le pidieron que inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro a partir del 12 de febrero de 2014. Y lo primero que tenemos que señalar en esta Asamblea Nacional es que es inédito que 6 naciones inicialmente se conjuguen, 6 gobiernos, para imponer o para solicitar una acción de la Corte Penal Internacional. Nunca en la historia de la Constitución de la Corte Penal Internacional, más de 2 naciones, más de 2 gobiernos se habían unido para permitir o para exigir la acción inmediata de esta Corte. Ha pasado en otras oportunidades, por cierto, donde gobiernos han solicitado investigaciones contra otros gobiernos, pero primera vez en la historia de la Corte que 6 naciones, a entender las primeras de ellas, Argentina, Canadá, Chile, Perú, Colombia y Paraguay, se unen para pedirle a la Corte Penal que vele por los intereses y los derechos humanos de todos y cada uno de los venezolanos. Y esta petición no nace de forma gratuita ni de forma alegre. Esta petición nace, como lo decían mis colegas, producto de enormes informes y de 3 informes que revelan claramente la dramática situación que está viviendo Venezuela. El informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, emanado en el 2017, el informe del panel de expertos de la Organización de Estados Americanos, emanado en este año, así como el informe emanado por con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017. Todos ellos reflejan de manera cruel y dura lo que está padeciendo y lo que está sufriendo el gobierno o el pueblo venezolano. Esto nos implica entonces llevar a la Asamblea Nacional un debate tan importante como este. Hoy en la Corte Penal Internacional existen 11 investigaciones oficiales y 10 exámenes preliminares, pues Venezuela está en este momento bajo el examen preliminar y es uno de esos 10 casos. Un examen preliminar que debe llevar indefectiblemente a la constitución de un caso, al avance de abrir una investigación plena por parte de este organismo para que efectivamente se logre alcanzar los derechos humanos y la protección básica de todos los venezolanos. A esta petición de 6 naciones después se le unió Francia. Francia, que no solamente es un país importante dentro de la Unión Europea, sino que es la nación que dio nacer y dio luz a los derechos y las garantías del hombre, a los derechos universales del hombre. Todo ello constituye, evidentemente, un evidente triunfo para todos los venezolanos. Porque hoy Venezuela dejó de ser un debate regional, dejó de ser un debate continental para constituirse en un debate mundial. Pues lo que está sucediendo hoy en la Corte Penal Internacional es parte de un proceso y queremos decirle con toda confianza y con toda responsabilidad, más que confianza, responsabilidad a todo el pueblo venezolano. Este examen preliminar y este proceso que se ha iniciado, que se ha solicitado que se inicie en la Corte Penal Internacional, seguramente será un proceso largo, seguramente será un proceso exento de cualquier tipo de presión por parte de la política regional, la política nacional, la política internacional. Seguramente será un proceso donde en varias oportunidades verán venir, decir, hablar, defenderse a quienes están hoy en el poder en Venezuela.
Será un proceso donde esta Asamblea Nacional de este periodo y seguramente del próximo periodo tendrá que estar atenta. Será un proceso donde las organizaciones de derechos humanos en Venezuela tendrán que estar con el ojo avisor cada día y cada momento que se realice cualquier gestión dentro de la Corte Penal Internacional. Repito, será un proceso seguramente de varios años, pero un proceso que no debe dejar de verse en Venezuela. Un proceso que tenemos la responsabilidad, todos los que creemos en los derechos humanos y todos los que creemos en una Venezuela libre, es un proceso que debemos observar y debemos permanentemente estar sobre él para atenderlo, para permitir que en Venezuela, al final de todo este desastre y toda esta pesadilla que estamos viviendo, se produzca verdadera justicia. Lo que está sucediendo en el mundo es un cambio, una revolución enorme en materia de lo que significa no solamente la soberanía de los pueblos, es una revolución enorme en términos de lo que significan los derechos de los ciudadanos, del hombre y la mujer de esta tierra. Es una revolución enorme en torno a lo que significa la protección mucho más allá de una ciudadanía, de un pasaporte o de una tierra. Lo que está sucediendo hoy en el mundo es verdaderamente la conflagración de todas las fuerzas para que se permita que no exista más, que no se permita más en ninguna parte de nuestra tierra, en ninguna parte de nuestra Venezuela, se permita que un hombre o una mujer sea pisoteado por el poder. Se permita que un hombre o una mujer sea puesto en esclavitud porque se le cercenan sus libertades. Y esta Asamblea Nacional, siendo una pequeña voz en el marco del mundo, siendo una gran voz en el marco de las instituciones del país, nuevamente quiere traer a este escenario un debate tan importante como este. Porque no se trata de la Corte Penal Internacional, no se trata de lo que diga la OEA, no se trata de lo que diga la ONU, se trata de nuestros hermanos y nuestros compatriotas venezolanos, se trata de nuestras familias, se trata del futuro de esta tierra. Por eso es que hoy queremos nuevamente elevar nuestra voz, no para exigir ni para pedir, simplemente para que Venezuela no deje de ser el punto por el cual permita a todo el mundo seguir luchando por los derechos humanos de Venezuela. Aquí hay expedientes de sobra en cada uno de los rincones de este país que permitan seguir avanzando en constituir un verdadero sistema que fortalezca los derechos humanos de todos los venezolanos, de todos los latinoamericanos y de todos los ciudadanos del mundo. Pues que sirva entonces este debate para que todo el mundo que está pendiente de Venezuela, todos los gobiernos democráticos que están al tanto de Venezuela, todos los gobiernos dictatoriales que están también viendo a Venezuela, que sirva entonces para que se permita definitivamente que esto que hoy es un examen preliminar pase a ser un procedimiento. Que esto que hoy es un examen preliminar pase a ser una de las peores experiencias que sirva para el mundo tener cuenta de algo que no se debe repetir. Que el poder no puede seguir siendo el arma y el instrumento de aquel que pretende acallar la voz de su hermano. Que el poder no puede seguir siendo la arma y el instrumento que permita destruir poco a poco las naciones en su moral, en su integridad. Esta Asamblea Nacional tiene el deber con el país, con Venezuela, no solamente de traer estos debates, tiene el deber de seguir manteniendo estas sesiones, tiene el deber de seguir construyendo soluciones, tiene el deber de seguir llamando a estos 40 que tienen sus curules aquí y no vienen nunca, tiene el deber de seguir llamando para que construyamos soluciones definitivas, institucionales y de largo plazo para Venezuela. Venezuela no puede seguir desangrándose en la miseria, no puede seguir desangrándose en la violencia, como tampoco puede seguir desangrándose en el populismo polarizador que trata de vernos no como hermanos sino como enemigos. Este es el momento y traigo a colación en este debate la oportunidad, tenemos de oro, mi generación y todas las generaciones, de hacer una reflexión profunda, no solamente por los presos políticos, no solamente por Fernando, no solamente por nuestros diputados, por Juan y por todos los diputados que han sido presos y perseguidos, no es por la política, es un momento para que reflexionemos todos, para que entendamos que afuera hay un mundo que está permanentemente atentos a nosotros, pero que ese mundo no va a resolver los problemas que nos corresponden a nosotros. Que nos corresponde a nosotros más que llamar a la simple unidad, llamar a la profunda reflexión y entender que cada quien tiene un papel en este país, que cada quien tiene un rol que debatir y discutir y que cada quien tiene una responsabilidad que no puede eludir. Este es el momento donde todos los organismos internacionales se están activando. Este es el momento de que en Venezuela también nos activemos. Y nos activemos en nuestra conciencia, nos activemos en esa voz profunda que nos llama a hacer algo más de lo que estamos haciendo hoy. A entender que la lucha no es por mi interés, la lucha es por el interés de construirme un futuro, por el interés de construir un futuro para nuestras familias y para nuestros vecinos. La lucha es porque Venezuela deje de ser de una distorsión para América Latina, porque estoy seguro que este gran país, que ha sido el puntal brillante y magnífico
para toda América, va a retornar muy pronto a volver a hacerlo. Pero tenemos que salir de esta oscuridad. Y para salir de esta oscuridad tenemos que sacar la mejor luz que tengamos. Y esa luz no solamente se dispone desde la conciencia, sino que se dispone desde el corazón. Así que vayamos, y aprovecho este debate que se está dando hoy en la Asamblea Nacional, para que entendamos que este es un momento donde el mundo nos llama, donde el mundo actúa, donde el mundo se preocupa, donde el mundo toma cartas en el asunto, pero que el mundo también espera que no haya oposiciones, y muy por el contrario, que tampoco haya mezquindades. El mundo lo que espera es una profunda reflexión que nos permita la acción y nos permita derrotar esa desesperanza que trae el miedo y ese miedo que trae simplemente la inacción. Vamos, Venezuela, que sí se puede. Esto es un pequeño mensaje que no pretende ser el mensaje más popular, pero sí pretende ser un mensaje de reflexión. Vamos todos, porque el mundo espera y el mundo está atento para seguir llevando a la liberación de Venezuela. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado Ángel Medina por su intervención, con la cual concluye el debate en este punto. Hay un acuerdo por secretaría que se ha presentado. Vamos a darle lectura para someterlo a la consideración de la Cámara. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano. Acuerdo respaldando a las instituciones de la comunidad internacional que están ejecutando investigaciones y acciones para resguardar los derechos humanos de los venezolanos. Considerando que el pasado 26 de septiembre los cancilleres de Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, Perú y Canadá enviaron comunicación a la Corte Penal Internacional suscrita por los presidentes o primeros ministros de esos países y apoyada luego también por el gobierno de Francia, solicitando, entre otros aspectos, que la fiscal de la Corte Penal Internacional agilice el examen preliminar que actualmente adelanta por crímenes de lesa humanidad en Venezuela y proceda luego a solicitar la investigación formal correspondiente. Es de destacar que esta constituye la primera vez que un país o grupo de países denuncian crímenes de lesa humanidad cometidos en el territorio de otro país miembro del Estatuto de Roma, considerando que el pasado 27 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una histórica resolución en la que en otros aspectos afirmó que acoge con beneplácito el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas titulado Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, una espiral descendente que parece no tener fin, publicado en junio de 2018, expresando su más profunda preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria, como se documenta en el informe antes mencionado. Exhorta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que acepte la asistencia humanitaria a fin de hacer frente a la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos, el aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo control de América del Sur. Insta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. Solicita a la Alta Comisionada que prepare un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, que será sometido al Comité de Derechos Humanos en su 41 periodo de sesiones y al que seguirá un diálogo interactivo de mayor calado y que presente oralmente al Consejo en sus periodos de sesiones 40 y 42 información actualizada sobre la situación de los derechos humanos. Considerando que el pasado 27 de septiembre la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le solicitó al régimen de Nicolás Maduro que le permita el acceso al país a los investigadores de derechos humanos de la ONU, a los efectos facilitar el informe solicitado por el Consejo de Derechos Humanos, considerando que muchísimos venezolanos han sido y continúan siendo víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por el régimen dictatorial que usurpa hoy el poder de Venezuela. Acuerda, primero, respaldar las investigaciones, pronunciamientos y acciones que se ejecutan por parte de distintas instituciones y países del mundo en favor de la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano. Segundo, continuar remitiendo de manera oficial a la Corte Penal Internacional a través de la Comisión Permanente de Política Interior, de conformidad con lo aprobado en los acuerdos del 5 de junio y 17 de julio del presente año,
toda la documentación y elementos de convicción que puedan servir de sustento a las investigaciones que adelanta la fiscal de esta institución por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Tercero, remitir a través de la Comisión de Política Interior el presente acuerdo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alta Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a las embajadas de los países que han respaldado las investigaciones que adelanta la fiscal de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Cuarto, continuar trabajando, denunciando y ejecutando diversas acciones para defensa de los derechos humanos de todos los venezolanos. Quinto, llevar adelante esfuerzos a partir de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como único poder legítimo establecido en nuestro país para que países se adhieran a la solicitud para que la fiscal de la Corte Penal Internacional agilice el examen preliminar que actualmente adelanta por crímenes de lesa humanidad en Venezuela y proceda luego a solicitar la investigación formal correspondiente como un acto colectivo de defensa de los derechos humanos, a sabiendas de las graves crisis humanitarias que atraviesa nuestra patria y que podría extenderse a otras partes de América en cuanto a sus consecuencias. Sexto, dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, los 16 días del mes de octubre de 2018, año 208 de la Independencia y 159 de la Federación. Es todo, presidente. En consideración el acuerdo leído, los diputados y diputadas, la palabra al diputado William Dávila. Presidente, creo que en el acuerdo 4, si no lo escuché bien, se remite no al Comité de Derechos Humanos, porque es el Consejo de Derechos Humanos que depende directamente de la Secretaría General y el Comité de Derechos Humanos es el órgano rector del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, como yo escuché allí que remitían, es al Comité, es al Consejo de Derechos Humanos y el Comité es el del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Para que modifiquen ahí. Diputado Francisco Sucre, acoge la observación del diputado William Dávila. Bueno, con la observación o con la corrección propuesta por el diputado William Dávila, se somete a consideración de la Cámara el acuerdo leído. Quienes estén de acuerdo con su contenido, por favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado.